Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Les felicito. Me da mucho gusto que hayan decidido hacer esta reunión aquí en Mazatlán, Sinaloa. Hace tiempo muchos de los que aquí estamos no veníamos a Mazatlán. Yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes habían venido recientemente a Mazatlán? Levanten la mano. ¿Quiénes habían venido recientemente? Luego, ¿quiénes no habían venido hace mucho? Entonces ya ven, fue un éxito y felicito que hayan invitado a todos nosotros a estar aquí en Mazatlán el día de hoy. Me han pedido que hable yo de un tema que tiene que ver con la seguridad y yo sé que en este momento ese tema a las 12:30 del día, cuando ya uno lo que quiere es que se acabe pronto el simposio de esta mañana para comer o ir al mar, puede no ser el tema más o que suscite más interés de parte de ustedes. Así que me voy a dedicar a compartirles algunas conclusiones que puedan ser útiles para ustedes. Yo les diría lo siguiente. Su servidor en este momento mundial que formamos en el mes de noviembre del 2012, en la cual participan 3.500 ciudades del mundo, en los continentes, y se llama Red Global por Ciudades Más Seguras. ¿Y por qué se organizó esa red? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es muy sencillo. A esta fecha, el 50% de la población del planeta vive en ciudades. Al 2013. Para el año 2050, el 70% de la población del mundo vivirá en ciudades. Para darnos una idea de lo que eso significa, solo piensen ustedes que de 2013 a 2050 surgirán ciudades en muchas partes del mundo, especialmente en China y la India, que equivalen a todo lo que la humanidad ha hecho hasta hoy de construcción de ciudades, del 50 al 70%. México ya es un país urbano, más del 80% vivimos ya en ciudades. Entonces, decidimos construir una red para ponernos de acuerdo en varias cosas. Primero, ¿cómo medimos qué ciudad es más segura que otra? Hicimos un congreso como este, venían de Estados Unidos, del Medio Oriente, del Asia, de África, de Oceanía, de América Latina, etcétera, y no nos pudimos poner de acuerdo qué ciudad es más segura que otra, porque cada quien usa las cifras que le convienen. Por ejemplo, las ciudades europeas, toda la información sobre violencia e inseguridad la generan los países, no las ciudades. En América, en general, toda la información sobre inseguridad la generan las o los estados, las entidades federativas, o sea, las procuradurías, como decimos aquí en México, y la autoridad local sí tiene la responsabilidad de la policía. Si ustedes hablan con el alcalde de Nueva York, es el jefe de la policía local, pero en Europa no es así. Y si ustedes ven y comparan esto con otras regiones del mundo, pues se darán cuenta que no tenemos una medición unitaria del fenómeno de la inseguridad. Ni siquiera estábamos de acuerdo en qué es inseguridad, de qué estamos hablando con ese término. Normalmente pensamos inseguridad igual a crimen, pero en realidad el concepto de seguridad es mucho más complejo. Quiere decir todo aquello que tiene que ver con nuestra seguridad o tranquilidad, independientemente de si estamos hablando de crimen o no. De manera que a nivel global, hoy en día ya nos pusimos de acuerdo en qué es seguridad. Es todo aquello que nos debe preocupar para garantizar nuestra tranquilidad, nuestra integridad a mediano y a largo plazo.
Déjenme ver si me puedo mover para... Ahora sí. Entonces, seguridad, quedamos que ya es un concepto más vasto. Les pongo un ejemplo. Cambio climático. No sé si ustedes sepan, pero para entre 2025 y 2050, que la verdad no falta mucho, se oye que falta mucho, pero no es así, puede ser que tengamos en el globo un aumento en el nivel del mar de 1 metro o 1,50 m. Tendríamos que pensar, por ejemplo, que aquí en Mazatlán, ¿qué sucedería con nuestra ciudad si tuviéramos 1 metro o 1,50 m más en el nivel del mar? Eso se llama cambio climático. ¿Por qué está ocurriendo eso? Pues porque todo el mundo cree que no hay ningún impacto en el ecosistema si usamos cada vez más energía, si utilizamos el carbón para producir energía eléctrica, si nuestros vehículos contaminan, etcétera. Entonces, el concepto de seguridad moderno tiene que ver con temas como el que estoy tocando ahorita, con nuestros hábitos y nuestras conductas todos los días que pueden cambiar el clima del mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? Decía yo, cambio climático. Si cambiamos 2 grados la temperatura de los océanos del mundo, suponemos, con elementos, que va a aumentar el deshielo de Polo Norte, Polo Sur, y vamos a tener mucho más huracanes, y vamos a elevar el nivel promedio del mar. Eso es algo que tenemos que pensar como seguridad, por supuesto. No solo las ciudades que están en el litoral, Yo pienso, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Quiénes aquí vienen de la Ciudad de México? Bueno, no les dé pena, hombre. Yo también. ¿Qué es eso? Somos chilangos heroicos y orgullosos. Bueno, la Ciudad de México también se podría inundar porque es una ciudad que se construyó en un lago. ¿Por qué es un lago? Porque está casi cerrado, no hay un río para sacar todo el agua. De manera que si tenemos más lluvias, puede hacer que tengamos una inundación mayor. Por eso hubo que construir grandes obras de infraestructura y pedirle a todas y a todos que recuperemos el agua de lluvia. Entonces, seguridad tiene que ver con eso también. Y otros aspectos, solo lo menciono para que nos demos cuenta de en qué tema estamos platicando. Hemos aprendido en todo el mundo. ¿Qué es lo que hemos visto como un patrón común que pueda ser útil para lo que estamos hoy discutiendo o pensando? Bueno, entre más cerca estás de un concepto que se llama comunidad, más lejos estás de la inseguridad y la violencia. Entre más lejos estás de un principio o un concepto que se llama comunidad, es más probable que tengas dificultades serias de violencia, frustración o inseguridad. Me explico. Caso de la Ciudad de México. Nos preguntábamos en la Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México tiene 9 millones de personas que ahí tenemos nuestro domicilio, 9 millones. Todos los días van a la Ciudad de México 4,5 millones medido. Sabemos cuántos son, de dónde vienen y a qué van. Básicamente van a 2 actividades: trabajar y estudiar por las universidades que hay en la ciudad. 4,5 millones. Resumen, 13,5 millones de mexicanas y de mexicanos todos los días, a esta hora, en el 0.8% del territorio nacional. 0.8%, no llega al 1%. Tenemos una densidad por metro cuadrado equiparable a Singapur y a otras ciudades de ese tamaño, densamente poblados. Entonces, todo el día competimos por todo. Todo nos separa. En primer lugar, lo que menos tenemos es tiempo. En la Ciudad de México
nunca habíamos sido tantas personas y nunca habíamos estado tan solos. Hicimos una encuesta cuando llegamos al gobierno y nos dimos cuenta que el gran problema en la Ciudad de México no es, como uno podría pensar, que somos demasiados en un espacio muy corto, pequeño, sino que somos demasiados pero no hablamos con nadie y nos sentimos solos. Pero además vemos a todos los demás como rivales. No me lo van ustedes a creer, el 40% de la población de la Ciudad de México vive en unidades habitacionales. Les pregunté si sabían cómo se llaman sus vecinos inmediatos. ¿Qué creen que resultó en esa encuesta? Solo el 23% me pudo dar un nombre de sus vecinos inmediatos. Entonces, ¿de dónde partió toda la estrategia de seguridad de la Ciudad de México? De un solo criterio: ¿qué tenemos que hacer para lograr que estos 13,5 millones de mexicanas y mexicanos que están todos los días en la ciudad, que no se hablan entre sí, que a veces no conviven ni con su pareja, que no tienen tiempo de hablar con sus hijos, que no van a las reuniones de los padres de familia, a veces porque es imposible, porque ir a una reunión de tu escuela quizá te tome 2 horas o 3. ¿Qué debemos hacer en una sociedad así para que podamos construir una comunidad y reduzcamos la tendencia a la frustración, al enojo, a la agresión y finalmente a la violencia? Recordemos que la inseguridad que entendemos y vemos a veces en las calles es la punta del iceberg. Detrás de eso hay muchas cosas. Voy a ponerles un dato de por qué digo eso. Cuando empezamos, y hoy lo ratifico en lo que estamos trabajando a nivel global, preguntaba yo, ¿qué ciudades del mundo podemos pensar que son una comunidad? ¿Y qué ciudades del mundo podemos pensar que no son una comunidad? Y veamos si hay violencia o no hay violencia, o cómo lo podemos entender. Ahí les voy a poner un caso. Tuvimos en la Ciudad de México en el año 2010 de las ciudades del mundo. Las invitamos a la Ciudad de México. Les ofrecimos no un hotel, no un gran centro de convenciones, sino un concepto, el centro histórico como experiencia. Todo el centro histórico. Y fue muy interesante el congreso. Y uno de los paneles fue como este, nada más que fueron las ciudades bicicleteras, así le llamamos. Hace unos años, si te decían pueblo bicicletero, era peyorativo. Las bicicletas eran signo de atraso en México, hasta hace muy poco. De hecho, yo les podría decir que en la Ciudad de México ya nadie casi usaba bicicletas. Pero un día se le ocurrió al alcalde de París poner bicicletas en París, públicas, y todo lo hicieron muy bonito, muy caro, a la francesa. Este alcalde se sentía como Luis XIV, entonces mandó poner las bicicletas, se gastaron un dineral, estaciones preciosas, ¿y qué creen? Sí las empezaron a usar, pero en aquel panel que tuvimos de las ciudades bicicleteras, ya que nos presentó todo el señor alcalde de París, me tomé la libertad, goza en esos paneles, preguntando, y le pregunté, oiga, ¿y cuántas bicicletas le destruyeron a usted? Se hizo el silencio y me contestó, el primer año nos destruyeron el 60% de las bicicletas públicas de París. Entonces, nos quedamos pensando,
¿Por qué vas a destruir una propiedad que es pública? Quiere decir que traes un resentimiento muy serio. Relacionen ustedes este dato que les doy con las 3 semanas que hubo de violencia en París, en el banlieue, que no podían parar. Hace poco, les hablo a ustedes de hace apenas 2, 3 años. ¿Por qué? Porque París dejó de ser una comunidad. París tiene diferentes etnias, diferentes religiones y una batalla campal, como no tienen ustedes idea, todos los días. Una tensión muy grande. Entonces París 60%. Después Barcelona. ¿Cuántas bicicletas creen ustedes que le han destruido a la alcaldía de Barcelona, cuyo sistema es muy parecido al del DF, Ecobici? Y es casi igual. 12%. ¿Qué les dice ese porcentaje? Que es una comunidad más integrada, que debe haber menos desigualdad, o más unidad, o menos frustración. Luego, cada una de las ciudades fue presentando. Washington, D.C., Nueva York todavía no tenía el sistema, nosotros ya. Hoy el sistema de la Ciudad de México es el número 7 del mundo. Entonces nos preguntaron, bueno, ustedes, se hizo el silencio porque estábamos en México. Han de haber pensado en México, no hombre, les han de haber robado todas sus bicis. Este alcalde de México que se siente la gran cosa, ahora sí, lo vamos a poner en su lugar. Yo dije, bueno, miren, el sistema de nosotros no es el más grande, solo tiene 1,400 bicicletas, el de Francia tiene 10,000. No es el más caro porque nuestras bicis son modestas, no son muy elegantes, pero a nosotros no nos han destruido una sola bicicleta en el primer año de funcionamiento, ni una sola. Se los digo en serio, que no es mérito del gobierno. No estoy hablando de un mérito del gobierno, porque por ahí alguien dijo, no. Estoy hablando de la sociedad que tenemos. Claro, era un sistema que iba surgiendo. No sé si cuando sea un sistema enorme, sí tengamos más que nos destruyan. Pero ¿a qué voy con eso? Que nosotros tendríamos que dar, si queremos tener seguridad, que nuestra comunidad cada vez tengamos más cosas en común, que podamos tener espacio público, porque lo primero que tú debes tener para ser ciudadana y ciudadano es espacio público. En la Ciudad de México se construyó el primer parque de América. Se lo dije al alcalde de Nueva York, no le gustó, pero es la verdad. Cuando nosotros hicimos la Alameda, nuestros antepasados, en Nueva York pues había búfalos, yo creo. Todavía no había nadie, o muy pocos. Se construyó el primer parque. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Lo que te hace ciudadano, o lo que te hace que seas parte de una ciudad y de una comunidad, es el espacio público en primer lugar, no el privado. El espacio privado, tu casa o de tu familia, no lo compartes con nadie salvo con tu familia o tus amigos, tus amistades. Pero el espacio público es donde todos somos ciudadanos o ciudadanas de una ciudad, que de ahí viene la palabra ciudadano. Espacio público. ¿Qué más necesitas? Movilidad. Entre mejor sea la movilidad y más barata, más comunidad vas a tener. Y viceversa. Déjenme ponerles otro ejemplo. La ciudad de Los Ángeles. Si ustedes no tienen un vehículo en Los Ángeles, no van a poder ir a ninguna parte. No puedes llegar a ningún lado. Te subes a un vehículo, te vas por el freeway, te vas por los grandes bulevares. ¿Qué ves? La zona de los chinos, la zona de los mexicanos,
la zona es por etnias y por nivel de ingreso. No sé si ustedes se acuerdan, pero en Los Ángeles tuvieron un apagón y perdieron el control de la ciudad. Fue un saqueo impresionante. Estoy hablando hace unos años. ¿Por qué? Porque no se sienten conectados unos con otros. Casi comparten muy poco. Hay mucha tensión. No solo me refiero a la lengua, sino a aquello que te es común. Comunidad viene de eso. ¿Qué te es común? Y yo les diría que una de las ciudades más seguras de nuestra República Mexicana, para referirme ahora a México, pues es donde ustedes hicieron su congreso hace apenas un año, en Mérida, Yucatán. Porque el sentimiento y la estructura de esa sociedad es una comunidad. Puede que haya ciudades más ricas y otras más pobres. Puede que haya ciudades, por supuesto, que han crecido más rápido. Pero ¿qué les quiero decir? Esa ciudad tiene los mejores estándares de seguridad de las ciudades capitales de la República Mexicana, y es donde el sentimiento de comunidad es más fuerte. Todo tiene una fuerte correlación, una cosa con la otra. Si estamos divididos, si estamos separados, si no hay espacio público, sino privatizas el espacio público, por ejemplo, yo no tengo nada contra, y ustedes menos, contra lo que son plazas comerciales, no hablo contra ellas. Lo que me refiero es que debe haber espacios donde tú puedas ir a caminar que son públicos, que tiene que haber símbolos de tu ciudad que son para todas y para todos, que la movilidad debe ser lo mejor posible. Otra cosa, la educación. Fíjense, una de las grandes preocupaciones que teníamos en el gobierno de la ciudad es ¿qué número de jóvenes tengo fuera de la escuela? ¿Cuántos están fuera de la escuela? Porque me dicen, está aumentando la tendencia de jóvenes dentro de las bandas delictivas o pandillas, pero eso es el efecto, no la causa. ¿Qué vimos entonces? Bueno, ¿qué pasa? Hicimos un estudio sobre jóvenes. Primero, los jóvenes que ya llegaron a educación media superior, preparatoria o equivalente, pública, en el Distrito Federal son 200,000 jóvenes. Para ellos es un esfuerzo muy grande llegar ahí. ¿Qué tienen que hacer todos los días en su casa? Llegar a pedirle al papá, que llega, como ya dijimos, en la noche, cansado, muchas veces mal pagado, o no le fue bien en el día. Tiene que llegar en la noche el joven a pedir dinero para el día siguiente ir a la escuela y para comer algo. Y entonces, ¿qué sucede? Se deteriora la relación en la casa, porque el papá o la mamá o los dos no tienen lo suficiente. Y por ahí del segundo año de preparatoria o tercero, tenemos deserciones, quiere decir jóvenes que abandonan la escuela, de más del 30% a nivel nacional. De por sí estudian pocos y un tercio se nos va porque no entendemos o no hemos querido ver que nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo, incomprensiblemente, porque sigue siendo muy desigual, y que esos jóvenes necesitan algún tipo de respaldo. Bueno, en resumen, les dijimos a los jóvenes, si tú estás estudiando y no faltas a la escuela, y tú tienes calificaciones aprobatorias, tu sociedad, tu comunidad, léase el gobierno local, te abre una tarjeta y te deposita cada mes cuando menos 500 pesos calculados para que tú no tengas que pedir nada y puedas llegar a tu escuela. Pero si tú sacas 10, entonces te damos 1,000, pero te lo ganaste tú. ¿Y saben qué efecto tuvo eso? Que en la Ciudad de México la deserción, número de jóvenes que dejan de estudiar, se desplomó a solo 6%. Y esa medida por sí sola ha sido más importante
que las 17,000 cámaras que compramos, instalamos y están funcionando, en las que ustedes pueden ver toda la ciudad o hasta un vagón del metro si quieren? ¿O ha sido más importante que otras muchas medidas que yo les podría mencionar? Es decir, ¿qué tal si lográramos que en nuestro país el 100% de los jóvenes de 15 a 19 años estuviesen en educación media superior respaldados por su gobierno? Estaba yo leyendo, no es un sueño guajiro, por si alguien tuvo esa idea, remotamente por ahí. No, estaba que hoy se discute en el Senado de la República. Me dijo Alejandro Curi que no hablara de temas, pero como es hoy se van a aprobar los impuestos, mañana vamos a pagar más. Entonces les aviso, el presupuesto de egresos para el año siguiente rebasa los 4 billones de pesos, 220,000 millones. Si nosotros le diéramos a todos los jóvenes de la República Mexicana hoy 500 a 800 pesos, de acuerdo a su esfuerzo, mensual, para que estudien su educación media superior preparatoria, nos costaría 16,000 millones de pesos. El presupuesto de México son 4,229,500 millones de pesos anunciados para el año 2014. Compárenlo con 16,000 millones. Entonces, que no se diga que no hay recursos, porque podría haberlos si es una prioridad. A mayor abundamiento en lo que les estoy diciendo, ¿cuáles son las sociedades que mejor les ha ido? Digamos, para los que nacimos, se oye feo, pero en el siglo, los que nacimos en el siglo pasado, por ahí de los 50, 60, 70. Corea del Sur, cuando nosotros nacimos, tenía un ingreso per cápita menor al de nosotros. Hoy tiene más del triple, 300%, perdón, respecto a nosotros, 3 veces más. ¿Por qué? ¿Tienen petróleo? No. ¿Tienen oro? No. ¿Tienen plata? Tampoco. Casi no tienen nada. ¿Qué hicieron en Corea del Sur? Garantizaron que el 92% de los jóvenes de Corea del Sur llegara a educación superior. ¿Alguien en esta sala sabe cuál es el porcentaje en México de jóvenes que llegan a educación superior? ¿Alguien tiene una idea? 5, 4, 20. ¿Quién dijo 25? Ya parecía subasta, ¿verdad? No, es 28 por... No estoy tan pesimista, 4 o 5 no. Estamos en 28% nacional, pero llevamos 20 años moviéndonos como una tortuga. Ya México no ha construido universidades públicas, en fin, no se ha hecho el esfuerzo que se debería haber hecho. 28%, Corea del Sur 92%, Finlandia 90%. ¿Cuál es la importancia de lo que les estoy tratando de decir? Para no extenderme de más. Si nosotros destináramos nuestro esfuerzo y nuestros recursos que tenemos para que México pasara del 28 al 60%, habríamos cambiado para siempre a nuestro país, para toda la vida, para siempre. Y lo podríamos hacer. Solo que no lo hemos hecho, no hemos querido hacerlo, pero se puede hacer. Les quiero transmitir lo siguiente: el tamaño de la clase media del país está dado casi de 1 a 1 por el número de jóvenes que han estudiado educación superior. La diferencia de ingreso entre un profesionista y alguien que estudió hasta secundaria
es casi una ley universal. Puede haber excepciones, pero es casi una ley universal. El que estudia y pueda llegar a ser profesionista va a tener una vida de clase media, y ahí ya dependerá también de su esfuerzo y la circunstancia, pero su posibilidad de salir adelante creció mucho. Lo sabemos todos los que estamos aquí, pero México sigue en 28%, Corea del Sur 92%. ¿Qué queremos entonces o qué debiéramos pensar? Si se quiere construir una comunidad, ya hablamos de varios temas. Uno muy importante, un pilar, es la educación, la formación, y que llegue en educación superior el mayor número posible de jóvenes. Eso será la comunidad más vigorosa que se pueda hacer. ¿Con eso no, pero es condición necesaria. No hay ningún país del mundo que haya tenido éxito hasta hoy. Es una ley universal, podemos decir que es una teoría. Ningún país del mundo ha tenido éxito sin la expansión de su sistema educativo. Ninguno. Entonces, ese es otro pilar de la comunidad. Es un valor común. Mucho hablamos, y qué bueno, me gustó el lema México, tierra que une. No siempre ha sido así. Mucho tiempo hemos estado divididos. Pero si nosotros construimos la unidad sobre la base de educación, acceso a salud y una mejor distribución del ingreso, habremos construido una comunidad vigorosa, poderosa y próspera. Eso es lo que les quiero compartir, sin excederme en lo que estoy tratando de comentarles. Soy muy optimista. Yo les diría, viene ahora una etapa en la que México tiene una oportunidad enorme, más allá de lo que estamos discutiendo hoy, mañana, pasado mañana, que es la inmensa oportunidad de hacer crecer el acceso a educación superior, que es factible que yo con los números que hoy tenemos, de la enorme posibilidad que tenemos si le hacemos caso a la innovación. Fíjense, me detengo, si me permiten, un momento nada más para reflexionar con ustedes. Uno de los países que construyó un gran imperio en su momento, en su época, Portugal. Seguro ustedes habrán pensado, bueno, Portugal es un país que está en la esquina de Europa, de la Europa renacentista. La Europa renacentista es Italia, porque es el contacto y la ruta de la seda, contacto con el Oriente y con el Medio Oriente, con la cultura, la civilización. Portugal era el país que quedó hasta el final en un océano que nadie se atrevía a navegar. ¿Por qué ese país tan pequeño, en la esquina del mundo, por decirlo así, de aquella época, fue el país que circunnavegó la Tierra? Los primeros que llegaron a Japón, a la India, a buena parte de África, a Brasil, América. ¿Por qué? Por una razón, porque tuvieron un rey, Alfonso el Sabio, que dijo: si traemos de los países europeos a los astrónomos, a los sabios, a Portugal, lo financiamos, no importa cuánto nos cueste, y aprendemos a navegar, entonces no esta generación, la que sigue, construirá un país poderoso y próspero. Les estoy hablando siglo XV. Fue una decisión acertada de un dirigente con un conjunto de personas, no él solo. La dirigencia de ese país decidió hacer eso. Ese es un ejemplo de éxito. Fíjense la importancia. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la innovación es lo que hacen la riqueza y la fuerza de un país, no los recursos que tengan naturales. Claro que ayudan,
pero no es esa la razón que explica la historia de la humanidad. Les pongo el caso contrario. China, en la misma época. ¿Por qué China no llegó a América? China estaba delante de todo, en todo, respecto a Europa occidental. Papel, imprenta, escritura, pólvora, navegación, conocimientos, geografía, en todo estaba adelante. ¿Qué pasó? Bueno, ellos tuvieron un proceso al revés. Llega un emperador y dicen: nosotros somos los hijos del cielo, todo lo que está alrededor de China es secundario, son los bárbaros, nosotros nos cerramos, aquí nadie navega y no necesitamos a nadie. China se cerró en el siglo XV y se abrió cuando llegaron los europeos por la fuerza, y se dieron cuenta los chinos que tenían un atraso de 200 años, quizá más. El caso contrario. Caso nuestro, actualidad. Somos uno de los países que tiene menos patentes y desarrollos tecnológicos del mundo. ¿Por qué? Cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, ¿cuántas patentes teníamos? 400 solicitadas al año. 2012, México tiene la planta manufacturera más grande de América Latina. No es Brasil, México. Pero tenemos, ¿qué número de patentes? 400. ¿Cuántas patentes nosotros registramos del exterior? Miles. Pensamos que es más fácil traer de fuera, o a veces no nos permitimos el lujo de probar nuestras ideas innovadoras. Inmensas ideas que han cambiado el mundo han sido desarrolladas por personas casi sin ningún recurso, a veces sin laboratorio. Piensen ustedes, por ejemplo, Steve Jobs, Bill Gates, empezaron a desarrollar nuevas formas de comunicación en secundaria, sin grandes recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Tenemos que construir comunidad, ya dijimos, tenemos que construir educación, acceso, y necesitamos en esta sociedad abrir la ventana a la innovación. Yo les preguntaría, ¿cuántas y cuántos de ustedes no han guardado en el closet ideas innovadoras importantes porque le tenemos miedo, terror al fracaso con las nuevas ideas? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no, esta idea mejor no corremos riesgos? Entonces, ¿qué queremos hacer también? Abrir nuestras a la innovación. Todos tenemos ideas importantes, valiosas, y muchas de ellas pueden cambiar nuestra vida para siempre. Hace 2 semanas hicimos una reunión, y si me permiten, para su próximo congreso invitamos a algunos personajes de este tipo. Se hizo una reunión, hay una propuesta de Zacatecas por ahí. Se va a votar al rato, compañero. ¿La próxima va a ser en Cancún, Zacatecas o dónde? Ahorita la votamos, pues. Pero iba yo a esta idea nada más para concluir. Innovación, decía yo. La innovación genera la riqueza, el conocimiento. La innovación genera la riqueza de las naciones. Entonces, hicimos una reunión de 41 mentes brillantes del mundo. Invitamos a 41 personas. Y una de las personas que invitamos, desde luego, con muchos jóvenes de las universidades, es quien diseñó la primera hamburguesa genética. No sé si ya lo vieron en la televisión. Bueno, explico. Es un diseño, la carne que le ponen a la hamburguesa, la genéticamente, no proviene del ganado. Es como si hubieras hecho un cultivo genético, vamos a decirlo así. Por lo tanto,
tiene muchísimas menos toxinas, por lo tanto es el sabor mucho mejor y su posibilidad de contaminación y de daño en tu sistema arterial mucho menor. Ese señor, con ese diseño, va a producir un cambio en nuestra vida cotidiana impresionante. Lo mismo va a ocurrir en otros campos. Él hizo la hamburguesa para explicarnos lo que está hoy ocurriendo con la ciencia y el conocimiento. Esto significa, no le vayan a decir a los argentinos y a los uruguayos, porque significa que probablemente en pocos años adelante no vamos a necesitar el ganado. Que los viejos conceptos de soberanía alimentaria, ¿se acuerdan? Pues tampoco ya van a ser tan importantes. Que probablemente ahora vamos a tener nuevas industrias, nuevas actividades, grandes cambios. ¿A qué me estoy refiriendo? Innovación. ¿Qué ejemplo les puedo poner a ustedes y concluyo esta parte para después escucharlos, si me permiten los organizadores tener un diálogo? ¿Qué ejemplo podemos poner de México de lo que es la innovación? ¿Quién puede poner un ejemplo exitoso de innovación que nos aporte para esta reunión? Ahí hay una mano. ¿Perdón? La televisión a color, que el ingeniero González Camarena fue, cuando menos, el primero que desarrolló, y es un ingeniero mexicano. Eso es un muy buen ejemplo. Televisión a color que cambió toda nuestra comunicación visual. ¿Otra idea? No, pero que sea mexicano. Exactamente, la Revolución Verde se llamó en su época. Otro ejemplo exitoso. Les voy a poner otro. Ese es más popular. Les voy a poner otro ejemplo que me parece muy meritorio. En 1985, la Ciudad de México fue arrasada por un sismo. Cuando menos la zona centro, una parte de Coyoacán, en fin. Un grupo de ingenieros mexicanos, pequeño grupo, 3 o 4, desarrollaron una idea que es: el 80% de los sismos que afectan a la Ciudad de México provienen de la costa de Guerrero y Michoacán. Si medimos la onda en tiempo, si nosotros podemos poner un acelerógrafo en la costa y mandar vía satélite la señal, esa señal va a llegar a la Ciudad de México 50 segundos, 40 segundos antes del sismo. Y desarrollaron esa idea que todo el mundo les dijo que era imposible, que no iba a funcionar, etcétera. Ha sido un, diría yo, calvario para ellos. Consiguieron los recursos, las desarrollaron. Hoy tenemos en la Ciudad de México 50,000 puntos para informar cuando viene un sismo, como ellos lo anticiparon en el año 85, 86. Les quiero decir una cosa. Les acaba de llamar el gobierno de los Estados Unidos, California en particular, que como ustedes saben es una zona sísmica, porque les quieren comprar la patente. Ya les dije que no, que mejor no regresen a California. Ya nos quedamos, les ponemos la alarma. Bueno. Entonces, es la alerta sísmica más exitosa del mundo, desarrollada por 4 ingenieros mexicanos que organizaron también un centro para desarrollar toda la tecnología. Innovación quiere decir que el próximo sismo vamos a poder salvar miles de personas, miles. Es una idea. Se dieron cuenta de eso, nadie lo había visto. La diferencia entre la onda terrestre y la señal vía satélite, 50 segundos. Entonces, innovación nos hace falta en México, va de la mano con educación, va de la mano con
libertad, porque no puede haber innovación si no hay libertad. La innovación requiere que tengamos espacios libres como este. Y todo eso me lleva, para terminar, a un mensaje poderoso de optimismo. He viajado a todo el mundo por responsabilidad de la ONU. Y les puedo decir que pocos países hay, soy objetivo, que tenga el vigor, la oportunidad, la extensión y el futuro que yo le veo a nuestro país.